Mirá lo que ocurrió en Santa Fe cuando un camionero alcoholizado, también un trabajador, porque estaba a las 4 de la mañana en una fila de camiones para ingresar al puerto, directamente agarró el camión y atropelló un piquete con el saldo de una persona muerta. Tremendo lo que ocurrió en San Lorenzo. Locura y muerte, no cabe otra calificación de lo que pasó en un piquete en la provincia de Santa Fe. Murió un manifestante. Un camionero atropelló y mató a un trabajador en las rutas de acceso al puerto rosarino. Hirió a 5 personas, pero a una la aplastó y perdió la vida en el momento. El camionero quiso cruzar el piquete. Avanzó sobre la manifestación. Avisó que los iba a atropellar a todos y cumplió con su palabra. Pasa y empezó a los gritos, a insultarnos, que iba a venir y nos iba a matar a todos. Pasó por arriba de las cubiertas y volvió raudamente a toda velocidad y tiró el camión sobre todos. Gendarmería intentó frenar la criminal embestida a los tiros, pero fue inútil. Pero después Gendarmería rápidamente lo sacó, lo detuvo y lo trasladó a Rosario. Luego los manifestantes le quemaron el camión. El camionero, de 24 años, está detenido. 1,6 de alcohol en sangre. Prácticamente estaba borracho, ¿no? Todo esto en el marco de la marcha y de la protesta de hoy de la CTA. ¿Cuánto más habrá que esperar para que se implemente un protocolo antipiquetes? Bueno, es así, como se dice, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Bueno, perdí mi silla, así que estoy acá paradito como corresponde. Está Daniel Menéndez de Barrios de Pie, está Raúl Castel, no hace falta presentarlo porque se ha hecho en su momento famoso también con los piquetes, con esta metodología de ya hace más de 20 años. Y los colegas Pablo de León, de Clarín, que nos está acompañando, Obarrio, Mariana Verón, Gisela Marciotto y Yamil Santoro, que es dirigente del PRO. A ver, Castel, ¿qué está pasando con los piquetes? Hoy ocurrió una tragedia, ¿no? Sí, lo que fue... tanto se temía, cuando el Estado se retira, alguien enloqueció y fue con el camión de frente y mató no enloqueció. a una persona que estaba enloqueció. Que estaba en el piquete. No entraría en lo que sería una emoción violenta ni cosa por estilo, sino que tiene que ver con el marco ideológico de atacar a los trabajadores y a los sectores populares. Esto fue votado el 15 de marzo por la CGT San Lorenzo para un reclamo, una jornada para el día de hoy por aumento de sueldo. Eran trabajadores que estaban reclamando mejoras, en particular en los rubros que mejor andan, como los aceiteros, por ejemplo, Carlos Alcaraz, el gerente de la Cámara de Aceiteros, fue que ha fogoneado una provocación contra los trabajadores y lejos de ser alguien que enloqueció, que estaba borracho, primero un 1,6 de alcohol, son 3 vasos de vino y, por ejemplo, algún adulto y demás. Pero el camionero agarró, desenganchó el camión y fue y se tiró contra el piquete. Desenganchó el camión. Muy borracho no estaba, el retén de Gendarmería y les avisó que lo iba a atropellar. Hay un muerto, 5 heridos y Jonathan Chiverti tenía 4 hijos, un obrero portuario asesinado, literalmente asesinado por todos los que plantean el odio a los trabajadores, el odio a los que reclaman y demás. Miren la fecha que estamos, 30 de marzo, y casi en concordancia con 35 años cuando mataron a José Flores acá en Plaza de Mayo, cuando la CGT también estaba reclamando la dictadura militar. Esto es trabajadores contra trabajadores. No. ¿Y no eran trabajadores los camioneros que iban a...? No era un trabajador el camionero que atropelló. Da la sensación como que era otra situación. Hasta ahora lo que dijo el fiscal Balbi, que es el fiscal que está investigando esta causa, lo imputó por presunto homicidio simple, está detenido. Pero ahí cuando se habla de falta del Estado, ahí estaba Gendarmería y todos los testimonios que están dando en estos momentos en la causa, quienes estaban ahí, cuentan que justamente el personal de Gendarmería estaba ahí en la ruta y es quien intenta detener a los tiros en las ruedas del camión al hombre. Gendarmería y la policía de la provincia de Santa Fe. O sea, había fuerzas de seguridad. Bueno, entonces estaba bárbaro, estaba todo organizado el piquete y fue una desgracia que ocurrió porque el camionero atropelló a un piquetero. El puerto estaba cerrado a esa hora y estaban todos los camioneros esperando, además del paro, a las 4 de la mañana, no funciona. Y hay ahí una situación compleja que en el gobierno de Santa Fe decían hoy que tienen que resolver de alguna manera,
porque pasa habitualmente que se juntan cantidades de Yo lo que digo es lo camiones. siguiente, a ver si, un por segundo, cómo Mariano, funciona a ver si estamos el de acuerdo en complejo esto. sojero. Argentina está permanentemente al borde de la tragedia y cuando se genera tanta bronca, porque está claro que también el gobierno mira las encuestas y ve que la gran mayoría, hay una gran mayoría social que está en contra de los piquetes. ¿Me equivoco, Guayme? No. Hay una gran mayoría que está en contra de los piquetes. En muchos casos son laburantes que se levantan a las 5 de la mañana y que se encuentran con otros trabajadores que están reclamando por sus derechos en un piquete. Ahora, en esa situación de tensión, es un milagro que no hayan ocurrido otras tragedias como la que ocurrió hoy. Exactamente. A ver. Yo condeno durísimamente al camionero, tiene que ir preso, seguramente se va a tener que comer varios años de cárcel y es justo que así sea. Pero no se puede recurrir más al piquete, Castells. Basta de los piquetes. El piquete es una violación al Estado de Derecho, es una violación al artículo 124 del Código Penal y a la Constitución Nacional. 194, pero la Constitución Nacional en el artículo 14 y 14 bis dice es que una instancia superior a un artículo del Código Penal. Dice que hay que permitir la libre circulación, el artículo 14 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El Estado se retira, Maxi, y cuando el Estado se retira, los que empiezan a resolver los conflictos son los ciudadanos entre sí. Y los ciudadanos empiezan a resolver los conflictos matándose unos a otros. Pero el Estado no entonces se debe el Estado se retiró, Gisela. ¿Cómo que no se retiró? Estaba al costado de la ruta. Lo único que hizo el Estado fue tirarle balazos a las gomas cuando ya el camionero estaba lanzado. Y ya la situación era tardía. La situación hay que resolverla antes, sacando los piquetes de la ruta de manera pacífica y con métodos tecnológicamente aptos que hay en el mundo para desalojar los piquetes. Y los piqueteros no tienen que estar más en la calle. Los piqueteros no tienen que estar más en la calle. La situación de la gente, ¿cómo va a Pero la situación de la gente se resuelve institucionalmente. La situación de la gente se tiene que resolver por las instituciones. Bueno, dígale a la viuda que lo que estaba reclamando ese obrero era un sueldo que le permita llegar al mes. ¿Cómo va a justificar el asesinato de una persona y demás? Siempre los que ponen nadie lo justifica y la vida de los trabajadores. Estoy explicando el fenómeno. Por eso es importante, Mariano, por eso es importante el proyecto para reglamentar los piquetes que está presentado en el Congreso. No hay que reglamentar los piquetes. No hay que reglamentar los piquetes y la protesta. No hay que reglamentar los piquetes. La gente no puede protestar. Las protestas. A ver, un segundo, porque estamos todos opinando, vamos a poner un poquito de información también. Bueno, hay un proyecto en el Congreso, eso es información. Hay un proyecto en el Congreso para reglamentar justamente los piquetes. Lo que dijo el fiscal, que es que está investigando la causa, es que desengancha el camionero, el tráiler y da vuelta en U. Y ahí cuando da vuelta en U para salir de eso es que atropella a los manifestantes. Es premeditado. A ver, un segundo. Menéndez, ¿qué opina Menéndez de Barrio de Pie? A mí me parece que lo que pasó es un desastre, digamos. Ahora, expresa un problema que es innegable, que hay un hartazgo, que hay una situación social que está muy tensa, que la sociedad, hay que reconocerlo, es muy violenta. Llegamos a niveles de violencia que hay que trabajarlo desde el Estado y trabajarlo culturalmente porque es un problema que vemos cotidianamente. Daniel, también es violenta. Ahora, mira, te voy a contar una situación que hoy me contaba en Continental, la M590, Alejandro Gardinetti, que es el humorista, que es un tipo súper tranquilo y demás. Y que el otro día ya va el segundo piquete que lo agarra yendo a La Plata y tardó 3 horas y media para volver desde el centro de la ciudad de Buenos Aires a su casa en La Plata. Y estaba en el piquete y había una ambulancia que estaba pidiendo pasar porque había un chico que estaban llevando al hospital. Y él empieza a gritar, abran para que pase. Y uno le grita, pero vos, ¿qué decís, gorila? Le gritan del otro lado, del piquete le gritan. O sea, también el piquete es injustificable eso. Genera violencia. Por supuesto. Y hay gente violenta también los piquetes. Yo creo que tenemos que todos que bajar un cambio, digamos, ¿no? Porque la situación está muy complicada. Ahora, me parece que la salida no tiene que ver con un problema de hacer cumplir las leyes ni un problema de la gendarmería o las fuerzas policiales. Acá el problema, y la llave la tiene el gobierno, y es el diálogo, y es también bajar un cambio, porque son el gobierno, hay un cuestionamiento extendido de determinadas políticas y hay reclamos que no hay forma de taparlo. Pero, Daniel, con las fuerzas policiales. Ustedes tienen que cambiar las cosas. Yo te voy a decir un ejemplo. Vos te agarran en una autopista, igual al lado no tenés el dueño de un Audi, dueño de una empresa. Tenés un fletero que se perdió el día,
Cuando ustedes cortan la 9 de julio, cortan el Metrobús por donde van los trabajadores. No, espera. Entonces lo que digo es... Pero no me achaques cosas a mí que nosotros no hacemos. Ustedes cortan la 9 de julio y Belgrano todo el tiempo. Cortamos el Metrobús jamás. Cortan el Metrobús. ¿Cómo bueno, que por no? eso, pero yo te hablo desde mi, bueno, yo lo que digo organización. Es, ustedes deben modificar las cosas. Yo no justifico, creo que este es un hecho. Ahora, nadie justifica acá Castel, nadie justifica lo que hizo este hombre. Los movimientos sociales no son los que hegemonizan los cortes. Bueno, o sea, acá, si los movimientos sociales no existieran, la situación social en el país sería mucho peor. Bueno, porque se canalizan reclamos para poder atender una situación que es desesperante. Ahora bien, acá hay un problema social que se expresan trabajadores que quedan despedidos, van y reclaman en la puerta de la fábrica generando problemas de tránsito. Los vecinos a los que se le corta la luz salen y expresan esa... Es decir, hay una cantidad de reclamos Menéndez, que hay que canalizarlo porque de otra siempre forma. los argentinos miramos hacia adentro, decimos, bueno, tenemos esto, no lo podemos resolver y demás. ¿Cómo son los piquetes en otras partes del mundo? ¿Cómo son? ¿Cómo son los piquetes en otra parte del mundo? ¿Ustedes saben cómo son? En Uruguay los acaban de prohibir por decreto, por ejemplo. Bueno, Hijos el otro día protestó contra Macri con una orden policial que le autorizaba a protestar. En Holanda. Con un permiso. Con un permiso policial que mostraron en Facebook. Podían protestar. Entonces yo lo que digo es, no corten el Metrobús, no corten ruta donde van trabajadores. No, protesten en las clases, dando clases, no con las aulas vacías. Mirá, no me lo acordaba de memoria, por eso estaba haciendo tiempo. Piquete, ¿cómo se controlan en otros países? ¿Cómo son los piquetes en otra parte del mundo? Así, mirá. Hay que avisar a la policía, al gobierno local y a la compañía de tránsito. Esto es en Brasil. No se permite el corte total de las calles, solo parcial, siempre hay que dejar 1 o 2 carriles libres. Si los manifestantes van con la cara tapada, se los detiene. Si hay disturbios, la policía reprime. Esto es en Brasil. Yo antes del Mundial, en Brasil vi cosas que son salvajes, 10 veces más salvajes, y reclamo que o en la favela, cuando entra la policía. Bueno, pero hay reclamos que no se expresan, porque también hay Estamos hablando si cortan en países que tienen tanta o más pobreza que la Argentina, si cortan las principales vías de acceso a una ciudad y demás. ¿Cómo es en Uruguay? ¿Alguien sabe cómo es en Uruguay? Bueno, mira, así es en Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez acaba de firmar un decreto que prohíbe piquetes y cortes. Autoriza a la policía a liberar las calles sin autorización judicial previa. Tabaré es un gobierno neoliberal, ¿no? Creo que no. Es de derecha. Bueno, es de derecha, pero no es neoliberal, digamos. Pero es de derecha. Y tenemos algún ejemplo más. Bueno, en Chile. ¿Cómo son en Chile, donde gobierna la presidenta de ultraderecha, Michelle Bachelet? Las protestas deben tener autorización del gobierno local. Cuando no la tienen, los carabineros intiman a la disolución. Si no se cumple la orden, se disuelve la manifestación con carros lanza-agua y en casos extremos con gases. Maxi, nosotros hace 10 años aproximadamente que hemos dejado de hacer cortes de ruta porque entendemos que una medida que no tenga el consenso popular, pero en particular de los trabajadores, hay que modificarlo. Entonces hacemos marchas cuidando, inclusive dejar algún carril libre, tratando de ganar el respeto de esos trabajadores que se movilizan en los colectivos o en su automóvil, etcétera, etcétera, porque no compartimos que un grupo de 20, 30 personas le corte casi permanentemente el camino al otro que va, y por ahí ese que va es un empleado doméstico, un obrero, etcétera, etcétera, y se termina poniendo en contra de todos nosotros. Y Jaime puede decir puntualmente, de los 20 grupos profesionales de la Argentina, el peor visto de los 20 son los movimientos piqueteros por esta cuestión puntualmente. Ahora, el problema que hay, el Estado no puede sustentarse en base de la corrupción, en base de un manejo tan vergonzoso que fue con los 12 años del kirchnerismo y con este gobierno actualmente. Para que tenga idea, en diciembre dieron 55 millones de pesos en soborno para que se firme una tregua con Macri. Eso es lo único que hace terminar alimentando, que vayan otros a cortar.